Recién yo estaba viendo el informe de quienes perdieron o quienes quedaron a la vera del camino con el coronavirus. En Uruguay hay situaciones muy parecidas a esas. Es más, estaba recordando cuando vi el informe que algunas medidas tomadas por el gobierno dejaron a gente sin su trabajo. Voy a poner un caso específico. Cuando nosotros el 13, 14 de marzo establecimos que se iban a suspender las clases, a las empresas de micro que trasladan a los chiquilines, de un día para otro le bajamos la cortina. 450 empresas. Vinieron a hablar conmigo y estaban todos obviamente atrasados en el seguro de las camionetas, en las cuotas. Y cuando sentaron enfrente mío, le digo, usted no tiene el trabajo por responsabilidad mía, porque tomé determinada medida, la cual sostengo. Y allí había que asistirlos. Y el dinero no era suficiente. Entonces los caminos eran varios. Uno, que era sugerencia de alguna gente, era el camino tributario. El camino tributario lo descartamos con el equipo porque ya la presión tributaria en Uruguay es muy alta, ya la economía se ve enlentecido, el desempleo creciendo, la inversión cediendo fuertemente. Poner más impuestos significaba más efectos recesivos. Durante la pandemia y después, posteriormente a la pandemia, esos motores iban a estar enlentecidos o apagados. Con lo cual, vayamos a buscar fondos dentro del Estado. Y hoy hay mucha gente perdiendo el trabajo en el ámbito privado y me pareció un ejemplo, me pareció algo solidario, algo de sensibilidad por parte del gobierno, que desde el presidente de la República, pasando por el vicepresidente de la República, ministros, senadores, diputados, presidentes de entes autónomos, servicios descentralizados y todos los funcionarios públicos, por encima de un salario de aproximadamente $1.900, debían hacer un esfuerzo por un periodo. Y la verdad... ¿De qué porcentaje, presidente? Perdón la interrupción. Del 20%. El 20% del salario. Y obviamente que a mucha gente no le gustó, pero no hubo una crítica, una manifestación dura al respecto, porque la sociedad uruguaya y los funcionarios públicos y obviamente los gobernantes entendieron que había que hacer ese esfuerzo. Filosóficamente y obviamente en la práctica no había otra que la que tomamos. Entre otras cosas, porque tengo una profunda confianza en la solidaridad nacional y en el buen uso de la libertad por parte de los uruguayos. Yo he contado ya en algún medio de prensa ese fin de semana que fue bastante duro, que fue del viernes 20 de marzo al lunes 23. El lunes 23 tomamos una definición de un confinamiento voluntario y obviamente lo que teníamos era el ejemplo europeo, el ejemplo negativo europeo y de otros países, y había un fuerte temor en nuestro país, desde gente muy lejana, gente importante, sindicatos del ámbito médico, sindicatos, la central y otros, había sugerencias de otro tipo de confinamiento. Y gente muy cercana también en los afectos, pero estuvo claro que no podíamos, tú recién lo leías en una de las declaraciones, ir rumbo a un estado policíaco. Yo no estaba dispuesto, por una concepción de que la ley hay que cumplirla y el mandato de un gobierno hay que cumplirla, si alguien, porque tenía que salir o porque tenía que ir a trabajar, no se confinaba, detenerlo, hacerle caer el peso de la ley por incumplimiento de una prohibición. Así que era claro y obviamente hoy podemos hablar con cierta tranquilidad, no por las decisiones del gobierno, sino por las acciones de los uruguayos. Yo creo que este ha sido un momento muy, muy importante de la sociedad uruguaya, que recupera para sí algo que es inherente a los uruguayos en toda nuestra tradición histórica, que es la libertad antes que nada. La libertad es el estado básico del individuo, es la libertad. Y en términos modernos, en esta sociedad que interactúa tanto, a veces es más difícil de practicarla. Y por eso yo celebro mucho lo que han hecho los uruguayos hasta el momento. Yo cruzo los dedos cada vez que me hacen esta pregunta. Hoy estamos teniendo algún tipo de complejidades de algún caso que se disparó en los centros de salud. ¿Cuántos contagios Sí. tienes y cuántos muertos tiene el presidente? Perdón la interrupción. 33 fallecidos al día de hoy.
99 contagios actualmente. Tenemos 900 y largo recuperados, creo que los casos totales fueron 1050 y pocos. Pero cada vez que sucede un hecho de estos que se dispara, hoy hubo 10 casos nuevos en nuestro país. Por suerte hoy la máquina del Estado está bastante aceitada porque tuvimos algunos casos que nos obligaron a aprender sobre la marcha. Entonces hoy se hicieron muchos hisopados en los centros de salud, hay mucha gente cuarentenada, se está llamando a los contactos. Tenemos 2 o 3 cosas que para nosotros son sobresalientes. Una app que funciona muy bien, que contó primero con el intelecto de los uruguayos, después contó con el apoyo de compañías muy importantes a nivel mundial. Tenemos un grupo de científicos honorarios que nos hace todo el tiempo una especie de examen periódico, y las autoridades de la salud han tenido una tenacidad que obviamente excede a su horario de trabajo, excede a su tiempo. Me imagino. Todo el día arriba de los temas. Yo a veces en reuniones de entre casa o pequeñas digo que la globalización la inventó un uruguayo, porque es el mundo ideal interconectado para nuestro país. Es un país que anda con poca mochila, es un país liviano en la capacidad de movimiento, es un país que siempre ha mantenido una independencia entre los grandes poderes, que siempre se ha relacionado con todo el mundo. Es un país que puede ser receptor de migración, receptor de tecnología, de hecho lo es y lo va a seguir siendo, y se adecúa muy bien al mundo moderno. La gente va a poder vivir en un lugar y trabajar de la otra parte del globo terráqueo. Entonces yo creo que Uruguay tiene serias chances de ser uno de los ganadores si es que nosotros hacemos el esfuerzo como gobernantes y los uruguayos tienen la oportunidad y las herramientas para hacerlo. Hace un tiempo, durante la campaña electoral y después que habíamos sido electos, hicimos un llamado a modificar algunas leyes. Algunas son vía decreto, que ya lo hicimos, otras están en el Parlamento ahora, para flexibilizar los criterios de la residencia. ¿Por qué? Porque Uruguay se ha nutrido históricamente de la migración. En estos años hemos sido receptores de una migración compulsiva de países como Venezuela, de países como Cuba. Nosotros estamos deseosos de recibir migración de todo el mundo. De hecho, si uno va sobre todo a lugares como Maldonado, quizá Colonia, hay gente de todo el planeta que se vino a vivir a nuestro país, encuentra un lugar de paz, encuentra un lugar de proyección, encuentra un lugar de desarrollo individual y familiar. Y esa es nuestra gran apuesta. Y por eso decidimos, dentro obviamente de las normas, establecer criterios de residencia muy parecidos a los de Portugal. Pero nadie se va a ir de su país si en su país está bien o si no quiere buscar otras fronteras. En este mundo que hablamos hace un ratito, de que es un pañuelo, hay distintas edades o distintas etapas para vivir en distintos países. Y nuestros hijos, que van a tener 2, 3 y 4 vidas, quizá muchos hijos de mucha gente del mundo opte por un momento de su vida venir a vivir a Uruguay. Por ejemplo, queremos hacer un esfuerzo muy grande en temas de educación en lo que hace a las TICs. Nosotros nos queremos convertir no solo en un centro de llegada de inversiones de TICs, sino además un lugar... ¿Qué son las TICs, perdón? La tecnología de la información y la comunicación. En todo lo que hace a esos temas, nosotros estamos muy jugados porque, entre otras cosas, las TICs permean toda la actividad humana. Hoy hablar de las actividades más básicas, como puede ser la ganadería. En la ganadería hay una caravana. En la caravana hay ciencia, hay innovación, hay desarrollo. En la ganadería hay determinado alimento. En la ganadería hay determinado mejoramiento genético. Sí. Allí está todo ese campo científico que Uruguay ya ha demostrado, sobre todo en esta pandemia, que tiene grandes científicos, y me parece que debe haber una apuesta mayor en ese sentido. Yo tengo mucho respeto y mucha admiración por el pueblo argentino. Y si bien no era presidente electo, era candidato, ya había pasado las primarias, yo soy muy respetuoso cuando estoy en el territorio de otro país, en este caso Argentina, de inmiscuirme en determinados temas que no me corresponden. Porque
que nosotros querramos que mucha gente se mude al Uruguay, esto no significa absolutamente hacerle un perjuicio a nadie. No pasa por ahí. De hecho, Argentina ha sido muy generoso con los uruguayos. Hay centenas de miles de uruguayos que han podido hacer su vida en la Argentina. No solo los que triunfan en lo que hace al deporte, en lo que hace a la actuación, sino gente común y corriente que en su momento cruzó el charco y hoy pudo desarrollar a sus familias. Así que, con enorme respeto, cuando yo estoy en la Argentina y cuando hablo con medios argentinos, trato de ser muy cuidadoso, porque entre otras cosas, va mucho en el futuro de nuestras naciones el buen vínculo que tengamos entre los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos no podemos darnos el lujo de andar con tires y aflojes, sin perjuicio que pueda haber diferencias ideológicas. Porque yo represento a todo el pueblo oriental, en el cual hay de todos los espectros ideológicos. Entonces nosotros, lo que le haga bien al país, no significa, nunca sostuve la tesis que para que mi país le vaya bien, le tiene que ir mal a otro país. Es más, la tesis que sostenemos en Uruguay hace muchos años es: necesitamos Argentina fuerte, Brasil fuerte, Paraguay fuerte, y así vamos a crecer mejor. Y ahora, en estos últimos tiempos, establecimos un subsidio en el torno de los $130, más o menos, durante 3 meses, para la gente que retome empleados que están en el seguro de paro o para gente que tome trabajadores nuevos, para todas las actividades del país. ¿Qué pretendemos hacer? Que la máquina esté moderando, que la gente pueda trabajar, que pueda de vuelta volver al ciclo económico. Mira, hace un tiempo una periodista me hizo una pregunta en una conferencia de prensa y mi respuesta automática fue: para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Lo que sí no va a suceder en el país es un confinamiento obligatorio, por lo que decía hoy al principio. Yo le decía el otro día a un colega tuyo, si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. En Venezuela se dan todos los elementos para afirmar que es una dictadura, y lo peor que no es estático. Lo peor es que, desde mi punto de vista, y esto es lo más grave, porque decir que es una dictadura yo creo que no debería resistir discusión. Lo más grave es que es una dictadura que está aferrada al poder, porque es una máquina de corrupción, de violación de los derechos humanos. No hay un haz de luz donde digas, bueno, acá puede salir. Es un régimen que se autoencerró, y es muy difícil para la oposición venezolana y es muy difícil para los organismos internacionales buscar un mecanismo de diálogo para que esta gente llame a elecciones libres, ni más ni menos. Elecciones libres, respetar las instituciones, parece algo tan lógico, pero es de esencia para que una sociedad pueda cohesionar y pueda convivir pacíficamente.